Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentos de estar junto a todas y todos ustedes en este Diversa en vivo que cada martes y jueves estamos realizando en esta cuarentena que estamos viviendo en todo el mundo. Ahí en Bolivia, un saludo grande a todos nuestros amigos y amigas que nos siguen y también a quienes nos siguen en otros países, pues gracias por acompañarnos en este momento que empezamos esta transmisión junto a Pablo. Vamos a arrancar hablando de una gran artista, gestora, cultora, además es una de las personas que ha traído el campo a la ciudad y que más detalles les vamos a dar a continuación. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, buenas tardes a todos. Saludándolos de acá desde Argentina. Ya estamos en cuarentena y se sigue extendiendo y se sigue extendiendo. Y bueno, aquí estamos aguantando esta cuarentena por el bienestar y la salud de todos. Hoy, como comentaba Andrés, tenemos a una invitada muy especial. Muy querida además, una Muy muy buena querida, amiga exacto. que la queremos mucho, es una amiga de este camino cultural, de construir esta diversidad en el país que amamos mucho como es Bolivia. Bueno, y no solamente eso, sino que es amiga personal tuya. Tienen tantas Sí, historias de su juventud ahí para contar que desde hoy no vamos a adolescentes, tocar, pero otro día podemos hacer uno de chimentos ahí para que sí. nos cuenten unos chismes. Desde adolescentes nos conocemos con Elvira. El día de hoy va a estar con nosotros, como ya lo anunciamos en nuestras redes, Elvira Espejo Aica. Es una artista plástica, tejedora y narradora oral de la tradición oral de su lugar de origen. Espero decirlo bien, voy a tratar de pronunciarlo lo mejor que pueda. Aishu Cacachaca, provincia de Baroa, Oruro. Versión argentina, ¿verdad? Eso, Ayllu, versión ¿no? argentina. Sí. Hablante de Aymara y Quechua, es directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore en La Paz, Bolivia, autora de las publicaciones Zahuatuc Parla y el libro de poemas Pacar Kirti Ika Takik Takik, Canto de las Flores, por el cual recibió el premio para la poetisa internacional en el cuarto Festival Mundial de la Poesía Venezolana en el 2007. Icaipi Japaipi, por aquí, por allá, 2018. Coautora de Hilos Sueltos, Los Andes desde el Textil, 2007. Ciencia de las Mujeres, 2010. Ciencia de Tejer en los Andes, Estructura y Técnicas de Faz Uredimbre, 2012. El textil tridimensional, el tejido como objeto y como sujeto, 2013. Tejiendo la vida, la colección textil del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, según la cadena de producción, en el 2013. Los términos textiles aymaras de la región Asanaki, vocabulario semántico según la cadena productiva, en el 2014. En colaboración con el músico boliviano Álvaro Montenegro, produjo los DVDs de música contemporánea Taki, La Senda Canciones a los Animales, 2007, Utach Kirki, Canto a las Casas, en el 2011, Sami Kirki, Canto a los Alientos Sagrados, 2018. Ganó el primer premio Eduardo Avaroa en Artes en especialidad textiles originario, La Paz, Bolivia, en el 2013. Ganó el primer premio Fomento de la Creación Nativa en Literatura, especialidad Poesía, en el marco del quinto Festival de Arte Sur Andino, Arica Barroca, Chile, 2018. Y bueno, el último premio por el cual Elvira fue noticia es que ganó el premio cultural alemán de la medalla del Goethe Institute. Con nosotros le damos la bienvenida a Elvira Espejo. Hola, Elvira. Hola queridos hermanos, qué orgullo escucharlos, qué lindo poder conectarnos por este vía y llegar hasta Argentina a vernos, hermoso. Bueno, también quiero saludar a todos quienes nos están escuchando por este medio, por este programa. Y gracias por pensar en mí, gracias por darme el espacio para poder compartir. Siempre hemos compartido ideas, siempre hemos compartido nociones, en fin, como colegas, como amigos y como seres humanos. Eso nos hace grande a nosotros mismos. Elvira, mucha gente te conoce, pero también hay mucha gente que no te conoce y nos encanta que siempre tu trabajo sobresale no porque tú lo promocionas, sino porque solito se promocionas de una u otra manera. El alcance y potencial que has logrado es único y que creo que reivindica no solamente
tu posición frente a la vida, sino también la vida de quienes representan este otro lugar que muchas veces no lo conocemos y no lo interpretamos porque nos hemos vuelto bastante citadinos, bastante comprometidos con una realidad que no es la nuestra y que de una u otra manera, como vuelvo a decir, estamos siempre interpretando solamente nuestro contexto. Empezamos un poquito, Elvira, a hablar justamente, dando este pie justamente a conocerte, cómo tú empiezas a inspirarte y a conocer toda esta línea de la cadena productiva en la cual tú empezaste a caminar justamente desde tu casa, desde tu familia, desde tu hogar, desde tu mamá, tu papá. Cuéntanos un poco de dónde viene. Ay, gracias a esa pregunta, realmente me lleva así como un viaje con esquí. Así. Y bueno, creo que nos ha tocado momentos muy complicados, ¿no? Momentos muy, muy difíciles y ese es el resultado en realidad, ¿no? Un resultado que va más allá de lo que a veces se reduce, digamos, en un formato localista o regionalista, en fin, y creo que más bien ha tenido ese amplio de armar este puente que nos ha ayudado a entender esa noción de ser quienes somos y cómo somos, que todo el mundo creo que repite y bueno, repito desde mi punto de vista, pues a mí me ha tocado cuando comencé a salir de la comunidad, ¿no? A mis 15 años más o menos rompo este esquema de que las mujeres también necesitamos educación, ¿no? En ese entonces la educación fue muy machista, solamente tenían acceso los hombres y no teníamos acceso las mujeres. Entonces, para mí era importante decir, ¿qué pasa aquí, no? Revelarme un poco y decir, ya, yo también quiero y ¿por qué no puedo, no? La educación es para todos. Todos tenemos derecho a estar en una escuela, en un colegio, hacer bachillerato y, en fin, y ir a la universidad. Y eso fue uno de los, diría, de los primeros pasos, porque en la comunidad para mí fue muy difícil estar con los 15 jóvenes, puro hombres, y yo la única mujer en medio de ellos. Fue increíble, digamos, ¿no? Y bueno, toda esa ambición de querer terminar el bachillerato terminé. Una vez terminada me fui a La Paz, a la universidad, pero aquí viene una de las dificultades mayores, ¿no? Porque termino la carrera y no tengo casa, no tengo un espacio donde estar, digamos, porque siempre había estado ahí desfilando de una casa a otra casa y de repente en otras casas es bien difícil, ¿no? Uno tiene que apoyarlos, uno tiene que incluso, es muy complicado, no quiero entrar en muchos detalles, entonces yo decido regresar a la comunidad y adjuntarme a la vida real del pueblo y bueno, quedarme allá y ya no regresar más a lo urbano porque no tengo por qué estar en lo urbano porque no tengo un espacio. Entonces retomé esta y regresé a la comunidad y bueno, ahí comienza, digamos, este miramiento también, ¿no? Como decir, semejante esfuerzo que termina la universidad y regresa con manos vacías, ¿no? También es un gran error, ¿no? De lo que yo había cometido para ellos, para el pueblo, para la comunidad. Pero por un lado, yo me sentí como una gran perdedora en ese momento, como una persona que no había logrado lo que había querido, ¿no? Entonces, me sentí así como, bueno, así es la vida, ¿no? Hay bajezas y también hay estas relevancias que nos ayudan a dar más vida, digamos. Entonces, en ese momento traté de ser lo más integrativo con la comunidad. Y bueno, en esa integración nace este puente de las preguntas, ¿no? Porque al final de cuentas, en la integración tenemos que trabajar, tenemos que hablarnos, tenemos que conversar. Entonces, en esta conversación se acercan las tejedoras, el pueblo, la comunidad y bueno, una de las preguntas bien grandes que ha sido crucial en mi vida y creo que también en la sociedad, ¿no? Que es muy importante y muchas veces no sucede, pero en este caso sucedió y me pregunté, me decir, ¿qué realmente aprendiste en la universidad? ¿Qué es lo que nos puedes compartir? ¿Cómo podemos entender qué es universidad? ¿Qué es la carrera, no? Y realmente me quedé así como en pañales blancos, en hojas blancas, así como, ¿qué respondo ahora? ¿Cómo explico? Porque imagínate esa pregunta en la lengua aymara o en quechua y yo tengo que traducir sí o sí estas herramientas adquiridas en la universidad, ¿no?
y fue muy complicada y muy difícil de explicarlo. Entonces, lo que busqué es algo más cercano a ellos, ¿no? Que puede ser algo que puede ser más cerca a ellos, que pueden entender y realmente dialogar, ¿no? Y pensar juntos. Entonces, comencé con la bibliografía de textiles, Perdón, pues en Elvira, eso tengo que... ¿qué fue lo que estudiaste para comentar aquí a la gente que se suma? Perdón, yo estudié arte, estaba en la Academia Superior de Bellas Artes, me gradué de allá con la especialidad de pintura y bidimensionales, entonces con ese título yo regreso al pueblo. Y bueno, viene esta pregunta y en esta pregunta ya es como que también al estudiar estaba en la biblioteca de ILCA, Instituto de Lengua, Cultura Aymara, donde yo tuve esa absorción de la bibliografía andina, digamos, ¿no? Entonces comencé a ver muchos libros, muchos artículos, entonces encontré mucho sobre textiles de la región del sur, un poco, ¿no? De Macha, de Pocuata, y bueno, comencé con estas bibliografías, ¿no? De quienes habían venido en esas épocas de los años 60, 70, 80, y comencé a traducirnos, ¿no? Como decir, Sophie de Rosier nos dice esto, Anro nos dice esto, ¿no? Elena Phipps nos dice eso, Raúl Dacor dice esto. Manejé varios autores y empecé a traducirlos. Y bueno, ahí comienzan las tejedoras a decir palabras muy fuertes, ¿no? De repente a ratos muy como congestionadores también. Y decir, uy, eso es como nos ven, eso es como nos describen, pero nosotros sentimos así y en nuestra lengua funciona así. Y bueno, cuando decían eso, yo me sentía, Dios mío, entonces eso quiere decir que tenemos que reescribirlos, eso quiere decir que tenemos que alimentarlos mejor y mejorarlos. Y ahí comenzó las tejedoras a empezar a trabajar fuertemente y empezó a crecer en una dimensión impresionante. Estamos hablando más de 900 tejedoras de diferentes regiones, ¿no? Poco a poco fue creciendo, creciendo. Y al crecer también creció el pensamiento, ¿no? Este pensamiento de que la parte académica a veces absorbe así demasiado fuertemente desde tu punto de vista y no como en realidad ellos sienten y lo procesan. Y bueno, cuando se hablaba, por ejemplo, de las técnicas, ¿no? Y estos decían ranurados, tornasolados, cosas así. Y en su propia terminología, en Aymara y Quechua era completamente distinta. Me estaban hablando de la cadena operatoria, ¿no? ¿Qué es la cadena operatoria? Entonces, ahí me doy cuenta de la crianza mutua del animal, por ejemplo, el cuidado al rebaño. Y para el cuidado del rebaño no es simplemente que tú tienes el rebaño y hay que cuidarlos, ¿no? Es todo un sistema, es todo un ciclo donde comienzas a entender el tema del terreno, de los paisajes, ¿no? En qué tipo de paisajes, en qué tipo de terrenos puede estar el camélido y de qué requiere en realidad, qué tipo de aguas, qué tipo de pastos, imagínese, para la alimentación. Toda esa dinámica es una especialización amplia que requiere un trabajo minucioso, ¿no? Y nos llevó en realidad muchos años, son 20 años para su madurez, para poder lograr. Y luego hablar también de la crianza mutua de las plantas, como el tema del algodón, por ejemplo, ¿no? Es muy importante, o también garabatá. Y es lo mismo, es todo un ciclo para poder entender y incluso en qué tierra ha crecido y esa tierra qué minerales tuvo y qué tipo de color blanco le da, ¿no? Los blancos también varían en sus tonalidades. No es que todo es blanco y brillante y excelente, hay blanco amarillento, hay blanco como fosforescente. En fin, por su tiempo también va cambiando y también se va ajustando los genes. Y como son orgánicos, también se van secando. Entonces, imagina, es una dinámica muy grande, ¿no? Está en los 3 libros que narro, La ciencia de las mujeres, que lo leían, después de estructuras y técnicas de textil, que se ha sistematizado igual en esta terminología aymara y quechua, ¿no? De las zonas como vienen, ¿no? Y va con todo el contenido de este lenguaje bien estructurada en la lengua, que es muy importante. Por ejemplo, para nosotros, las técnicas normalmente se convierten en matemáticas específicas, como chulla paya, paris paya, y estas matemáticas específicas nos llevan a esa complejidad de sumar, de restar, de dividir, de multiplicar.
lo cual se ha reducido, digamos, yo diría, en estudios académicos externos, ¿no? Que nos han venido a ver, que se ha reducido en un tema visual de ver la cosa como, por ejemplo, Powell Weave, ¿no? Es como tejido a puntitos, porque eso es lo que se ve, esa es la textura que lo ven. Entonces, así nos va identificando y bueno, estas terminologías al replicarse también en cierta sociedad, ¿no? Quienes han tenido el acceso a la educación vertical universitaria, porque todos, como nosotros de la comunidad, muchas veces no tenemos ese acceso. Es bien difícil de llegar a las universidades y poder tener, yo diría, este título y ese puente incluso. Entonces, estas terminologías van cambiando o muchas veces se van traduciendo según las bibliografías que se va conociendo. Pero lo lindo ha sido trabajar desde el pueblo, desde la comunidad, de cómo se recuperaría en realidad estas terminologías específicas y su sistematización desde el comienzo, como una niña comienza a los 6, 7 años y hasta sus 20, 30, las madureces que se lleva, también complejos, ¿no? Así, de una cosa simple a lo más complejo y eso ya es a nivel doctoral. En 100 mujeres encontrarás una que puede llegar a esa tridimensionalidad de tejer 8 capas, 6 capas. Ellos no hablan, por ejemplo, como suplementarias, ¿no? Muchas veces la descripción española o inglesa, porque son las personas que nos visitaron, digamos, lo pusieron a ese nivel, ¿no? Son, por ejemplo, complementarios, ¿no? Negro y blanco, ¿no? Pero para nosotros no, es la cantidad de las matemáticas que se compleja del urdido a 1, urdido a 2, urdido a 3. Y así se dice en Aymara, ¿no? Mayatilata, payatilata, quimsatilata, pusitilata, pisfatilata. Toda esa lógica nos hace armar una estructura bien consistente desde el pueblo en términos filosóficos, en términos epistemológicos que estamos hablando. Entonces, eso nos ha ayudado en realidad a llegar a ese epistemología profunda que ya en el tercer libro lo tocamos, que es, el libro se llama El textil tridimensional, que por ejemplo solamente les hablaré de un artículo que a mí me impacta, ¿no? Y siempre estoy muy feliz al mencionar lo que comparamos, por ejemplo, la teoría del Newton, ¿no? En este caso, cómo ellos han desarrollado justamente por la luz y la sombra, ¿no? En términos de manipulación de una paleta del color. Nosotros lo hicimos con los tintes naturales por inmersión de agua, que cambia por completo porque, bueno, en esta paleta de Newton lo que se encuentra es los colores primarios, ¿no? Tú tienes el rojo, tú tienes azul, que tienes el amarillo. Gracias a eso, agrisando o aclarando con el blanco, tú puedes tener una paleta increíblemente grande. Pero en los tintes naturales nosotros hablamos por las materias primas. Por ejemplo, el color verde se vuelve como decir, un color primario porque viene desde la planta y la planta te da verde y cuando agregas un mordiente va cambiando el pantón y va cambiando incluso de un verde claro hasta un verde oscuro. Entonces, imagínate este verde que nos está cambiando a otra noción, ¿no? Que ya nos está diciendo que los secundarios, en este caso, se convierten en primarios. Esos son realmente trabajar junto con el pueblo desde esa ciencia y tecnología. Yo lo llamo así porque solo trabajar, digamos, con el color, por ejemplo, involucra otras especialidades. No estamos hablando, digamos, simplemente que nosotros también tenemos el color, sino también el contenido complejo del manejo de la química, por ejemplo, o podría ser, por ejemplo, el tema de la oxidación, que eso es física. Si no conoces de la física de un átomo del viento que corre para poder oxigenar el azul, por ejemplo, del añil, pues muchas veces los colores pueden quedar muy bajos, ¿no? Y muy claros, y eso no está bien. Entonces, es muy importante conocer, yo diría, ¿no? Esa fuerza y poder combinarlo, porque esta reacción química de las plantas, cuando se unen, por ejemplo, con los minerales, que es en este caso los mordientes, van generando ya otros tipos de moléculas que se fijan en la lana. Imagínense esa ciencia y tecnología súper concentrada a la par, yo diría, de Newton. Entonces estamos hablando una teoría desde los Andes o desde las comunidades, o yo diría desde las Américas,
también tuvimos desarrollos tan importantes que nos llevan a entender desde otros puntos de vista y no solamente absorber la educación vertical desde afuera que muchas veces pasa, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos ha llevado realmente a poder replantear lo que el museo acaba de producir, ¿no? Y eso es impactante porque sin esa madurez de todo lo desarrollado antes de mi llegada al museo, hubiera sido imposible. Yo hubiera sido además otra persona más que hubiera estado ahí dando vueltas y probablemente no hubiera logrado esa calidad de tener esa dinámica desde varios puntos de vista e incluso con una noción de exigencia de quiénes somos nosotros y cómo somos y qué tipo de cultura material tiene Bolivia para poder mostrar al mundo, ¿no? Entonces, eso ha sido clave para mí y agradezco infinitamente quienes han podido construir este pensamiento en mi ser, ¿no? Porque es mi familia, es mi pueblo, es mi comunidad, es América Latina también, de haber estado en México, en Argentina, en Chile, en Colombia, quienes han compartido estas experiencias directamente conmigo y agradezco infinitamente a ellos porque me han hecho una persona grande y no persona una grande para mí, sino también para Bolivia y América Latina, porque bueno, la lengua aymara y quechua se comparten en los Andes y así es como hemos sistematizado y así es como hemos trabajado y hace eso un orgullo al ser humano, ¿no? Realmente estoy muy agradecida y contenta de todo lo que se ha logrado y así está planteada y así están los catálogos del museo, ¿no? Hemos trabajado por la cadena operatoria con el primer catálogo de 500 páginas del textil, donde comenzamos qué tipo de materias primas actualmente y en términos arqueológicos, ¿no? Entender un poco de esa dinámica de los cambios. Y lo mismo pasa, este hilo conductor nos ha llevado a otras especialidades. Ahí lo producimos sobre la cerámica. Cerámica igual tenemos de 500 páginas un catálogo. Hemos hecho con arte plumario. Hemos hecho con los metales, hemos hecho con madera cestería, hemos hecho con líticos, con la colección de las piedras. Y para mí realmente ha sido impactante porque toda esta sistematización tiene que llegar a la educación, tiene que llegar a los jóvenes para que puedan alimentar y sobrealimentar, porque eso no quiere decir que hemos terminado ahí. Esto más bien es el inicio, es el comienzo de todo lo que estamos planteando para poder diseminar en todas las áreas que queremos, en ciencia, en economía, en tecnología, ¿no? En la tecnología actual, por ejemplo, gracias a esa información tú puedes animar, puedes armar software, tú puedes hacer los diseños. Es increíble, yo creo que hay mucho más para desarrollar y estoy muy feliz con quienes puedo trabajar y desde el museo estamos planteando y bueno, hay que capacitarse también, ¿no? Recursos humanos es muy importante que esté a la altura y que pueda acompañar de la mejor manera. Así es, has hablado justamente de un punto que es bastante árido, complejo respecto a una etapa fundamental dentro de tu formación, pero también del trabajo profesional que has desarrollado. Y es que ser mujer, además tener una concepción y una construcción indígena, también es de una u otra manera también cuestionable, no solamente desde un ámbito occidental, que de una u otra manera ya está mucho más abierto a que haya una participación de las mujeres activamente, sino de esa retribución hacia los pueblos que son bastante todavía cerrados a la participación o a las voces de las mujeres, que seguramente también has debido tener muchas dificultades. Pero bueno, respecto a mi pregunta, que es un poquito más abierta para que también nos des un enfoque respecto a este tema de género, ¿cómo tú estás planteando la participación de las mujeres dentro de la investigación, siendo tú, digamos, ese liderazgo claro dentro del museo para que haya también otras voces de mujeres, porque me imagino que cuando hay estas reuniones de etnografía y folclore, hay un ambiente de hombres, ¿no? Donde hay mucha presencia de hombres y pocas mujeres presentes. Bueno, en el museo tenemos en realidad, creo que en realidad es más que el 50% las mujeres, en realidad creo que hay más mujeres.
Y yo confío mucho, ¿no? En mis compañeras y bueno, hemos desafiado y en mi gestión ha habido más integración de mujeres y bueno, funciona de una manera equilibrada, ¿no? Para poder entender, creo que es muy importante ese equilibrio, para poder ver también en un pensamiento equilibrado desde varios puntos de vista, ¿no? Como mujer y como hombre también, ¿no? Que puede contribuir y nos pueda generar, digamos, un punto de encuentro, aunque siempre el machismo es muy predominante, ¿no? Es muy complejo, pero de todas maneras hay que entender y hay que sobrellevarla, ¿no? Para poder integrarnos de la mejor manera como seres humanos y no tener ese dificultad de que todo el tiempo los hombres son malos. No, también hay personas muy buenos, también hay personas que ayudan bastante, ¿no? Y creo que eso le hace una noción única, digamos, para que el ser humano se sienta, ¿no? La persona se sienta cómoda donde estamos trabajando. Es cierto que siempre va a haber dificultades, pero las dificultades no deberían de agrandarse para poder escandalizarnos y asustarnos, sino más bien estas dificultades deberían de darnos una reflexión de una lección positiva para que podamos cambiar, para que podamos reajustar e integrarlos de la mejor manera. Entonces, creo que en ese sentido en el museo estamos bien, ¿no? Hemos tratado de lo mejor que podamos hacer y espero que sigamos de la misma forma, ¿no? Elvira, una de las cosas que me llamaba la atención y bueno, las veces que tuvimos la oportunidad de hablar entre nosotros, ¿cómo fue este proceso de deconstrucción que tuviste que hacer? Primero el bueno, de salir del pueblo donde estabas para decidirte irte a la ciudad, ¿no? Y después regresar otra vez a tu pueblo y cómo fue ese proceso de construir todo lo que habías aprendido de manera teórica, por así decirlo, y ver que la práctica en realidad era totalmente distinta a lo que se comprendía por el afuera. Bueno, creo que ha sido yo diría, como construcciones muy no sé, como cultivos de dificultades, algo así. Y estos cultivos de dificultades donde uno tiene en la universidad, ¿no? Uno espera lo máximo, uno espera porque eres muy joven y estás dispuesto a alimentarte, estás dispuesto a recibir lo que te van a instruir. Y en esta instrucción lo que me llamó mucha la atención y hasta hoy en día siempre incluso me pregunto con todas las especialidades, no solamente con el arte, sino con todas las ciencias sociales, ¿no? En realidad, en la fuerte que conozco desde la antropología, desde la arqueología, desde la historia, desde la sociología, ¿no? Desde la arquitectura, desde el arte, ¿no? Y íntegramente de todas las especialidades del arte, ¿no? La música, el baile, el performance, el cine, ¿no? Entonces, traté de entenderlo, digamos, desde ese punto de vista. Cuando recibí estas herramientas, siempre la instrucción era que el arte se ha desarrollado en Europa. Entonces, tú comienzas, por ejemplo, con, no sé, como arte rupestre desde las cuevas de Dolmen, ¿no? Y luego pasas directamente ya a Sumeria, después pasas poco a poco a toda Europa y luego Norteamérica, y en fin, todos sus estilos desarrollados, ¿no? Y bueno, cuando se llega a Latinoamérica, lo que a mí me ha sorprendido en esa época, ¿no? No en este momento hay fuertes cambios que hay que reconocer. Y en ese momento, cuando yo recibía, es que ustedes no tienen nada, ¿no? Es que no tienen escritura primero, ¿no? Y no tienen arte, solo hay fragmentos de arquitectura, que es la arqueología, no hay escultura, por ejemplo. Y eso me llamó la atención y decir, me preguntaba mil veces, ¿no? ¿Y qué es educación al final, ¿no? ¿Dónde recibes? ¿Dónde tiene la educación? Entonces, yo me daba cuenta y es simplemente como que te quieren blanquear, ¿no? Con los héroes extranjeros y quiere que seas un modelo a consumir lo que se ha hecho fuera del país. Entonces, en mi cuestión, yo entendí en mi lenguaje, porque como vengo de un pueblo, de una comunidad, yo también tuve una educación comunitaria. Y la educación no se reduce en un texto de lectura. La educación es escuchar, la educación visual de vernos,
la educación del sentir, ¿no? Del tacto, de afectividades. También el tema de tener los sabores, ¿no? La educación del sentido de oler. Esas educaciones incluso son más amplias para poder entender y no dividirlos en especialidades que no quieren ni verse a ratos. Y no es así, es la integración. Esta multidisciplinaridad nos hace una riqueza enorme porque estamos viendo desde varios puntos de vista. Y esa educación a mí siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, el ciclo de la crianza mutua del camélido tiene realmente, yo diría, especialidades tan específicas de cuándo tiene que ir al valle, cuándo se tiene que separar, cuándo se tiene que entregar un arete, qué tipo de ceremonias. En fin, esto nos abre realmente a un campo más grande de lo que estamos entendiendo cómo recibir esa educación. Entonces, eso ha sido una de las preguntas bien grandes y decir, si yo absorbo todo de lo que me dicen en la universidad, entonces, una vez que yo me limpio de todo lo que yo observé en mi pueblo, pues así se cultiva una educación monocultural, ¿no? Y cuando se cultiva esta idea de monoculturalismo, también pasa con del tema de las industrias. Ahí vemos los monocultivos que nos friegan, que friegan el terreno, y muchas veces no hay un equilibrio y como seres humanos hemos hecho mucho daño y creo que en ese sentido necesitamos una autorreflexión, necesitamos entender esta diversidad, ¿no? Tanto en temas culturales y también tanto como en esas afectividades vivas, yo diría. Esa afectividad viva no quiere decir que solamente los humanos, sino todos los seres vivos, las plantas, los animales. Eso es la crianza mutua, eso es un respeto mutuo y por esa razón yo siempre valoro a mis grandes maestros, yo lo digo de la comunidad, los abuelos, las abuelas, quienes han transmitido ese conocimiento yo diría, en una educación oral, ¿no? La memoria oral, que nos ha dado esa fuerza para poder entender. Yo soy orgullosa de haber absorbido una educación comunitaria, una educación de la casa, una educación del pueblo y al mismo tiempo una educación vertical, urbana, ¿no? Incluso extranjera. Y bueno, hacer ese puente de ambos lados a que nos respetemos mutuamente es lo que está sucediendo con la medalla que se ha ganado, porque te está valorando por lo que también has puesto un grano de arena en este país y en el mundo para que podamos entendernos y respetarnos como seres humanos. Eso fue el cuestionar hacia la formación formal y también entender las comunidades, ¿no? Entonces, y realmente este orgullo es enorme porque generamos este puente para tener una respuesta a la altura que se merece desde nuestras comunidades. Hemos visto un poco a una Elvira desde su comunidad, desde la academia también, el museo, que también es un espacio donde le da una personalidad muy interesante de prestigio, pero también un espacio muy lindo que has logrado, Elvira, es la música. Hemos visto discos, más que visto las tapas, que se las ve muy lindas, pero sobre todo hemos escuchado tu música, Elvira, nos encanta. Eres también una gran exponente musical, tienes una compilación de música que representa mucho también esas características que son muy propias y muy específicas de la región donde vives. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso, sobre tu música, sobre lo que tratas de llevar como mensaje desde ese espacio, desde este otro lenguaje que también es muy importante? Bueno, eso es otro trabajo que hemos trabajado no solamente yo y también gracias a la inspiración de Álvaro Montenegro, ¿no? Quien ha sido, digamos, el impulsor del primer disco y bueno, finalmente hemos venido trabajando con 2 discos más que han llegado, con 2 guaguas más. Creo que ha sido muy importante esta reflexión, ¿no? Álvaro había leído mucho sobre la zona y vio ciertos fragmentos de la poética andina de la región.
Y cuando llega hacia mí y me pregunta, Elvira, ¿alguna vez has escuchado de esto? Y bueno, en ese momento yo estaba trabajando con las tejedoras justamente en esta autorreflexión, ¿no? Y en esa autorreflexión para mí fue muy fácil abordar con las tejedoras y hablar de qué se trataba en realidad estas poéticas, ¿no? Y bueno, así es como entendí de la poética andina, de la crianza mutua del camélido, que está aquí la senda, es el primer disco que grabamos con el Álvaro, y ha sido muy linda porque tiene tres fases muy importantes, ¿no? La primera es la consolidación de todo el texto en términos de investigación, porque sin la investigación es muy difícil, porque no es una creatividad de Elvira, ¿no? Más bien es una investigación de lo que fue esta poética en el pasado y hoy en día es completamente desaparecida en realidad, ya no se practica, digamos, ¿no? La cultura es dinámica que va cambiando también y así es, la modernidad a veces se lo traga bastante, también nos trae cosas bien interesantes y adecuadas, ¿no? Pero en la mayor parte para estas comunidades es muy depredador, ¿no? Entonces, en ese sentido es que empezamos a abordar, yo más que todo en el área de investigación y consolidación, y una vez consolidada ya los textos, comenzamos con el tema de los versos, ¿no? Las tonadas que se llaman en la región, y bueno, con las tejedoras pudimos completarlo, ¿no? Todos estos versos de cómo serían en realidad sus tonalidades. Y después de eso entramos justamente en este entrelace con el Álvaro, ¿no? De tener este lenguaje de comunicación en temas de música, de armonía, para poder integrarnos tanto lo rural y lo urbano que nos complejó y nos llevó por meses, ¿no? No era un trabajo tan fácil porque no era una creación solamente de mí o del Álvaro, sino era la integración del grupo de parafonista y la de mi comunidad, ¿no? Que son los Huayna Sirineros. Y en ese sentido, los Huayna Sirineros estaban muy complejados al inicio, ¿no? Porque muchas veces el ritmo de la comunidad en las regiones, en performance completo, en el paisaje, donde bailas junto al viento, a la lluvia, al sol, incluso a la misma tierra, ¿no? Y de repente tenemos que llegar a un estudio de ponernos los micrófonos, el audio, y bueno, eso fue una tarea tremenda, ¿no? Una tarea que nos ha llevado horas y días y ya no recuerdo mucho, pero así fue esa integración, ¿no? De poder trabajar esta integración de lenguajes de la música tradicional y el jazz de Álvaro, que es lo más fuerte, y así pudimos entrelazar. Y eso es el producto de nuestro disco que también muestra, yo diría, ese puente de entendernos como seres humanos, ¿no? Y bueno, el segundo es lo mismo y bueno, la tercera incluso es más allá de rascar incluso en términos estructurales de la poética andina. Wow. Me quedé anodadado con esto de que contabas, ¿no? De que la música de ellos es con el viento, con la tierra, con todo lo que ofrece la Pachamama, ¿no? La madre naturaleza, qué impresionante. Me quedó así como una sonrisa y unas ganas de querer ver eso, ¿no? Qué lindo, la verdad que lo transmitís con una pasión que llega realmente. Elvira, vamos a leer algunos de los mensajitos para que no se nos pase acá, que está mandando la gente. Acá Guarita Restar dice: buenas noches, licenciada Elvira, un ejemplo a seguir, saludos. Gracias, querida, y seguiremos como seres humanos a luchar. Juli Gutiérrez Mancilla dice: saludos, Elvira, qué orgullo que seas mi compatriota. Qué lindo. Eliana Paco Paredes, un beso, le mandamos un beso, dice: muchas felicidades, estimada Elvira Espejo Aica, un reconocimiento merecido a una gran profesional. Gracias, Andrés, por transmitir la entrevista. Gracias. Sí, ahí nace una pregunta que ahorita te vamos a hacer con el tema de la mujer de pollera, con la chola en general en el país. Ahorita vamos a preguntarte sobre eso. Saludos, Elvira, muchas felicidades por tus logros. Saludos desde Oruro. Saludos desde Chile. Ahí está Alicia. Wow, todo el mundo está escuchando. Elvira, y bueno, no voy a decir lo que dice y ella acá. Lo va a leer bien. Ahí léelo bien porque...
Mancha y Achachingo, Kanki, qué lindo. Estamos aprendiendo mucho de usted, dice, qué lindo. Ah, sí. Nosotros también. Acá al Museo de La Paz estamos muy orgullosos de nuestra directora. Wow, gracias. Desde seguramente tus comunicadores. Perfecto. Eh, Elvira, justamente de esto, ¿qué opinión tú tienes sobre justamente todo este fenómeno internacional que se ha generado? Vamos a hablar, creo que un poquito más antes de hablar de la mujer de pollera, sobre la moda un poco, porque tú tienes un trabajo también muy importante sobre el tema de moda, en tema de producción. Has hablado específicamente de lo que se hace en general en la investigación y lo que has llevado hacia el museo, pero también hay una producción de las mujeres de tu región, de tu comunidad, de tu familia en específico, tuyo también, en esto, de la moda, de los colores, de los tintes, de todo de lo que ya has explicado, pero hablemos específicamente, por ejemplo, de realizar una pasarela, de cómo tú representas todo esto desde la comunidad, cómo se percibe, cómo se proyecta toda esa moda desde la comunidad hacia un mundo totalmente occidental, que es veloz, que está corriendo a 1000 por hora, que además tiene diferentes etapas. Estamos hablando no sé, de primavera, verano, de todo, cada 3 meses se presenta una temporada. Bueno, yo creo que es muy linda esta fase de fashion, ¿no? La moda. Bueno, uno tiene que entender un poco en este término de quiénes somos y cómo se proyecta al futuro. Creo que eso sería un paso fundamental, ¿no? De todas maneras, es siempre importante tener una base, ¿no? Y creo que como país deberíamos de tener una base, así como en Asia se lo hace, así como en Europa se lo hace, ¿no? Y gracias a su base hay una nueva dinámica que se genera. Entonces, para poder entender esta lectura es primordial conocer, digamos, en términos arqueológicos cómo fui, y creo que el catálogo Vistiendo Memorias muestra un bagaje impresionante desde lo arqueológico, lo histórico y lo etnográfico para por lo menos entender algo de lo que tenemos como país, ¿no? En ese despliegue nos muestra, por ejemplo, estas reapropiaciones de la moda, que es, por ejemplo, la cochala, la sucreña, la paseña, ¿no? Y toda esa absorción uno puede entender cómo uno se va reapropiando, ¿no? De otras estructuras a la estructura contemporánea y moderna, ¿no? Que tiene una identidad. Y esta identidad generada, que es la mujer chola, también es relevante justamente por la creatividad que se le da, ¿no? Del artista, del artesano, que va realmente creando en la innovación de que ha vivido en ese momento de ese estilo, ¿no? De esa identidad. Entonces lo lleva más allá para poder mostrarlo y el mundo conoce así. Pero más lindo sería, ¿no? No, eso no es para despreciarlo. Yo aprecio mucho a todas las personas que diseñan esta alta moda, que es muy bonita y es muy glamorosa para poder realmente lucirlas en las fiestas. Y así es nuestro país, ¿no? Gran Poder es una de las fiestas más grandes donde se hace ese fashion de pasarela de las calles llenas, de las avenidas llenas. Y hemos Y bailado. bueno, y bueno, también hay que entenderlo en términos históricos, ¿no? De poder leernos a nosotros mismos. Y creo que en ese término, cuando hablo, por ejemplo, del consumismo de la educación, también pasa en ese sentido. El consumir de las cosas sin responsabilidad y sin entender, realmente nos falta una educación enorme. Si yo, por ejemplo, me pregunto como gran profesional, que yo estuve en la India, por ejemplo, y a mí me impacta, ¿no? Ellos tienen un valor impresionante con la seda, pero no estamos hablando seda chiffón, que es una seda, yo diría la más barata, que es el residuo de petróleo. Claro. Y eso no es una seda orgánica, eso es una seda falsa.
Pero si Exacto. tú no lo conoces, ¿cómo? ¿No es verdad? Y muchas veces tenemos ese error. Pero la seda original, cultivada en cocún, ¿no? Del gusano, de las mariposas, esa seda es cara. Y normalmente esta es de una fashion de alta moda que se tiene en los saris. Los saris son como nuestras polleras, pero con mayor identidad porque ellos no copiaron de ningún lado. Eso es una tradición estructuralmente que se ha desarrollado desde lo arqueológico hasta lo contemporáneo, moderno, a la actualidad. Ah, Y lo mismo pasa con el algodón. Hay saris de algodón con mucha identidad donde tiene, por ejemplo, el batik, ¿no? Que es una técnica de hacer una especie de serigrafía en la tela. Y ujú. luego tenemos los brocados, los bordados, ¿no? Incluso por tejidos en el norte, que es más pesado como Bolivia, digamos, ¿no? Un poco más rústicas. Y todo eso es un contenido completo para poder tener una educación tremenda para no pensar solamente en el corte de la tela, sino pensar de las estructuras. Y en ese sentido, Bolivia tiene que cambiar y tiene que pensar de sus propias materias primas, que puede entrar en un valor agregado en todo lo planteado, que es muy importante para la sociedad y realmente lucir algo muy importante. Y aquí yo entiendo dos puntos de vista muy importantes. El mundo está muy acelerado y muchas veces con el tema de lo acelerado que produce, que todos los, no sé cómo decir, invierno y verano, dos producciones por año. Realmente una moda que es muy así como, yo diría, como fast food. Fast food es así. Entonces, lo mismo pasa, ¿no? Tenemos una moda lenta, que es hacer y que te pueda durar muchos días, muchos años. Y eso fue las comunidades, ¿no? No fue una moda acelerada, ¿no? Para consumir y votar y consumir y votar y generar basura, sino más bien fue una moda de tener para una fiesta y poder volver a usar en otras fiestas. Y ah, eso es una moda lenta porque te lleva a construir muchos días, muchas semanas, incluso años. Entonces, esa moda no es al mismo que es una moda acelerada, ¿no? Es una moda lenta. Entonces, yo creo que hay que entender cuando el mundo es tan acelerado y se la tiene, por ejemplo, yo diría, no sé, de ropa en cantidad, realmente es triste porque también se genera una basura increíble y ahí está el tema del problema, yo diría, de las ropas usadas que inundan. Y al ah, final, ¿a quién lo dificulta? También directamente dificulta a los productores innovadores, claro, claro. artistas. Entonces, en ese equilibrio yo creo que justamente en el problema que estamos viviendo necesitamos de esta autorreflexión. ¿Cómo vamos a autorreflexionar y cómo vamos a pensar de la moda? ¿Qué tipo de moda queremos y cómo queremos? Y no solamente eso es el tema del país, sino de la sociedad en términos de educación. Si yo pregunto a un niño, ¿tú conoces el algodón? No lo conoce. No, por supuesto. Simplemente es un consumo sin responsabilidad. No, Y cuando hay un consumo sin responsabilidad, lo único que se hace es ir a un mercado, comprarla y no importa de dónde y cómo, si es tu estilo o no es tu estilo. Simplemente es el mercado que ofrece. Entonces, de esa manera, el mercado, yo diría, ilegal va creciendo y creciendo, creciendo y todo el mundo queremos vender y vender. Lo más importante es vender. Entonces, ahí es donde muchas veces se pierde esa identidad, no se genera el estilo, ¿no? ¿Dónde está nuestra lana de alpaca? ¿Dónde están nuestras lanas de llama? El algodón que Santa Cruz cultivaba por toneladas, que se exportaba. Hoy en día todo eso se ha convertido en monocultivo de otras cosas. Entonces, creo que es muy importante una madurez de entender la noción. Por esa razón, la cadena operatoria es primordial. Por esa razón, mucha gente nos lee estos libros y dicen, wow, realmente necesitamos entender este sistema y están usando, ¿no? Entonces, Ah, yo creo que esta información es muy importante para la sociedad,
¿no? Que la educación es clave y no nos quedemos, digamos, solamente con el consumismo sin responsabilidad. Y eso es la alta moda, eso es la identidad, eso es la cultura. Y para eso necesitamos una autorreflexión íntegro de todos, ¿no? La sociedad tiene que hacerlo también. No es solamente un trabajo de una sola persona o de un artesano, eso es de la sociedad, ¿no? Así es. Elvira, acá alguien hace una pregunta muy interesante. Alicia dice, hablando de modas y textiles, ¿qué pasa con la apropiación cultural y derecho de las comunidades de su creación? Bueno, eso es un trabajo arduo y creo que, bueno, uno de los mejores ejemplos es Guatemala, ¿no? Y también México. México ha tenido muchas copias, ¿no? De sus diseños, de sus formatos, y bueno, el Estado ha trabajado plenamente y lo ganaron con fuerza, y eso es la unión de las fuerzas, ¿no? Aquí no es que solamente las tejedoras tenemos que estar, también es el Estado, también es el tema legal con los abogados que hay que trabajar para poder realmente justificarla, porque hay mucho saqueo de la cultura y de la identidad que puede llegar como los zapatos de Nike, con textiles, ¿no? Y con aguayos. Entonces, necesitamos madurar y reflexionar y valorarnos más para poder plantear realmente que haya un respeto mutuo de dónde vienen esos diseños, ¿no? Así es. Elvira, bueno, antes de pasar bueno, siempre hacemos en nuestras entrevistas una serie de preguntas ping-pong, le decimos, pero antes de pasar a eso, ¿qué significó el premio que recibiste por el GET, este último reconocimiento? Que bueno, lo recibiste de una manera muy particular porque estamos en cuarentena, entonces todos se enteraron de manera online y digital. ¿Qué significó este premio para vos? Bueno, para mí significa mucho más que todo para Bolivia, ¿no? El orgullo es para Bolivia, no es solo Elvira, es Bolivia y es América Latina, porque estamos mostrando nuestra voz, porque vengo de esas raíces comunitarias, ¿no? Y en América Latina tenemos un montón, las culturas vivas que están en los pueblos, y es un orgullo para toda Latinoamérica y para Bolivia, y en especial a mi comunidad que es Cacachaca, ¿no? Que me ha construido como persona, y este premio bien merecido para ellos. Un saludo a ellos, sí, hay alguien que nos está A siguiendo, ellos. les mandamos un saludo grande. Bueno, vamos a empezar con este ping-pong de palabras, donde te vamos a tirar una palabra y vos nos vas a decir lo que se te viene a la mente. Puede ser una palabra, puede ser una frase. La primera palabra es música. Música es sentir y ese sentimiento absorberlo desde escuchar, una educación de oído. Qué lindo. ¿Qué significa para ti comunidad? Comunidad es nosotros, como personas, como seres humanos, que habitamos todos este mundo y tenemos que respetarnos. Eso es la comunidad, ¿no? Valorarnos nosotros mismos a nosotros mismos. Y valorándonos juntos podemos ir muy lejos. Eso. La siguiente palabra es mujer. Bueno, mujer es el complementario a todo. Y creo que la mujer es esa multidisciplinaridad de que puede manejar muchas cosas, ¿no? Desde la cocina, desde la oficina, desde, bueno, es como decir, Facética. multilenguaje que puedes manejar, ¿no? La mujer puede estar en un poco de todo. Así es. La siguiente palabra es arte. Uy, arte es bien amplio. Para mí el arte no solamente lo reduzco en un cuadro, ¿no? Yo el arte lo veo desde la lengua, veo desde la economía, lo veo desde la ciencia, lo veo desde tecnología, el sentimiento más profundo en la creatividad. La siguiente palabra es museo. Museo es un libro de todo lo que somos nosotros, la cultura material acumulada que se tiene que revelar en nuestros pensamientos para poder entender quiénes somos y cómo somos, un aporte máximo. Por esa razón, la visita en los museos, tanto en Europa, en Asia, por ejemplo, en la India, todos los jóvenes que tienen que salir bachiller son obligados a visitar sitios arqueológicos y museos para conocer quiénes son y de dónde vienen. Y esa pregunta entra incluso en la universidad. Si nosotros fuéramos así, imagínense esa fortaleza de nuestra cultura,
multidimensional, ¿no? Pluricultural, multilingüe, sería impactantísimo, ¿no? Yo creo que eso nos falta un montón y espero que podamos ampliar esto a Va a ser futuro. una buena reflexión. Para ti la palabra Bolivia, ¿qué significa? Bolivia es la diversidad y esta diversidad nos hace grande, ¿no? Desde tierras bajas, desde los valles del altiplano, desde las culturas íntegras, desde los urbanos concentrados, desde las comunidades, de sus puentes que generamos. Y tenemos este lenguaje, ¿no? De este multilingüe que nos hace una riqueza increíble y eso es Bolivia. Bolivia es un todo. La siguiente palabra es creación. Creación es pensar. Si no piensas y si no meditas, si no te alimentas de tu entorno, pues la creatividad puede ser muy simple. Qué lindo, qué lindo. Investigación, ¿qué significa, Elvira? Investigación para mí es conocer algo que a veces no lo conocemos y es una indagación por muchos años, por mucho tiempo y los logros que te pueden satisfacer al entender de estas cosas que no lo entendiste en tu actualidad, ¿no? Probablemente en el pasado se puede encontrar o se puede deshilar todo aquello que no se ha entendido bien, ¿no? Para mí es muy importante el área de investigación, realmente conocer lo que no es conocido es muy bonito. Así es. La última palabra es tejidos. Oh, y tejido es lo mejor porque todos nos tejemos como seres humanos, los hilos conductores nos unen desde varios puntos de vista. Yo creo que el tejido es lo máximo y tejemos todas las redes, ¿no? Desde varios puntos de vista. Y eso nos hace una tela fuerte como país y como país soportamos con una tela, ¿no? La tela en realidad te abriga, te cuida y así también el país te cuida y eso es lo que entrelazamos y eso es lo que hacemos. Elvira, Ya ¿hay está. alguna biblioteca digital o material digital donde puedan conseguir tus escritos, tus libros? ¿Dónde lo pueden conseguir? Acá llegó el momento de la publicidad. Ya está bueno, los libros pueden encontrar en PDF buscando los títulos de los libros. La primera es Ciencia de las Mujeres, el segundo es Estructuras y Técnicas del Textil, el último es el textil tridimensional y bueno, con el MUSEF Tejiendo la Vida es un catálogo de 500 páginas. Y bueno, el año pasado lo hicimos Vistiendo Memorias, que es de todo este trajín de vestir desde lo arqueológico hasta la actualidad. En realidad son varios libros y todos están en online, así es que pueden buscar por el título. Unos están en la página web del MUSEF, que es www.musef.org.bo, y las otras están en ILCA, Instituto de Lengua Cultura Aymara, y también está en educación.com, ¿no? Entonces pueden descargarlo. Y también en música está colgado, está en el Spotify, ¿no? Si buscan Sami Kiriki, ustedes pueden escuchar directamente. Y creo que el 50% de todos los materiales están en online y pueden descargar directamente y pueden ver, ¿no? Y los otros materiales, bueno, están agotadas o eran muy antiguas y vamos a reeditarlos y, bueno, volver a subirlos para poder compartir, ¿no? Así es. Eso. Querida Elvira, ya para cerrar, siempre en este espacio estamos concientizando a la gente respecto a este tema de la pandemia, del coronavirus, de cómo tenemos que cuidarnos, de cómo tenemos que reflexionar respecto a estos temas. Queremos que hagas en este espacio que tenemos un mensaje a todos los jóvenes, mujeres, hombres, mayores, menores, etcétera, que están cumpliendo esta cuarentena responsable, cómo tiene que actuar tú como un representante. Es importante escuchar este tipo de voz y en este caso la tuya que queremos que es fundamental en este momento. Y si puede ser también en quechua o aymara, cualquiera de los dos idiomas, de las dos maneras, para que ya quede ahí para los que nos ven, los que hablamos el idioma español y los que hablan el aymara o quechua. De adelante, Elvira. Perfecto. Yo creo que más bien hay que recibir las recomendaciones que están generando los medios, ¿no? De lavarse las manos, de desinfectarse, quedarse en casa, ayudarnos mutuamente entre la vecindad de la casa
y así ayudándonos podemos ir más lejos y así no tener una infección masiva, ¿no? Más bien reducirlas y bajarlas. Y por otro lado, creo que es muy importante, bueno, esta pandemia nos está dando una gran lección en el mundo. Eso no es que solamente está en Bolivia, sino a nivel mundial que está sucediendo. Y bueno, el ser humano tiene que reflexionar, ¿no? Ya no tenemos que hacer tanto daño a la madre tierra, Pachamama, que nos ha dado tanto, gracias a ellos. Tenemos comida, tenemos bebida y por esa razón hay que cuidar. El diseño de la tierra es lo máximo que nos da todo. Entonces, yo diría esa autorreflexión para todos los jóvenes. No es bueno consumir por consumir, ¿no? Hay que preguntarnos, ¿no? Realmente qué tanto dañamos y cómo no podemos dañar y más bien tener esa crianza mutua de cuidar a la tierra, de cuidar, no sé, al viento, a la lluvia, a los ojos de agua, a los ríos, para poder realmente equilibrar y así generar, ¿no? Tukuy wawqi masikunas pichus uyarimushawankichis wasipi kananchis tiyan, sumaqta paykachananpaq tukuy sunquwan, ama wasimanta lluqsichus, kay unquy hamushan manchayllaki, chayta nuqayku nayta tiyan wasipi kanayki tiyan, kama uhilatanaka kullakanaka, niutat mistuphañaniti, Ustad mistusan jauka usunak yan usunak katsna kama hariqa siñarakiwa han usuntañataki hayu kama ojilata kullaka humanakaro aruntanipsma taqichu imampi. Qué lindo. Gracias, Elvira, por todo este mensaje. Y otro detalle más que nos habíamos olvidado, que es además políglota, Elvira. ¿Cuántos idiomas hablas, Elvira? Hoy no podemos contar eso. Ya se va perdiendo un poco. Hablas muchos idiomas, Elvira. Así es. Qué lindo, Elvira. Definitivamente ha sido una hora de mucho aprendizaje contigo, de tener una mujer sabia que nos lleva a reflexionar, sí, a aprender mucho de ti, además de quererte mucho, a ver en ti un espejo donde podemos reflejar todo el cariño, las afectividades, esta manera tan linda que tenemos los humanos de conectarnos, ¿no? En este caso ha sido a través de un medio tecnológico, pero creo que las voces, el leernos a través de tu rostro, de tu voz, de ti en general ha sido fundamental en este tiempo, y además con este lindo mensaje y encima con un reconocimiento que nos llena de mucho cariño, nos conmueve siempre ver que hay alguien que está representando y nos está dando esperanzas a seguir adelante. Necesitamos siempre tener a alguien como referencia, y tú te estás volviendo una referencia importantísima para todas y todos allí en Bolivia. Y hay muchos más saludos de más gente que nos está escribiendo. Así es, vamos a leerlo. Vamos a terminar con estos mensajitos, Elvira, que son muchos. Qué lindo que la gente aquí, la comunidad, los amigos, las amigas, están escribiendo cosas lindas. Saludos a la licenciada Elvira, Andresita y Pablo, bella la entrevista. David Aruquipa Pérez, mil felicidades, querida comadre, el premio Get bien merecido, a seguir cosechando éxitos. Eres una mujer multifacética. Acá te lo dejo a vos, porque no... Qanman yachaspa astawan sonqochaykuni ñawpaqman kay miski simipi risun. Iremos para adelante con nuestra voz, con nuestra lengua. Muy lindo. Ahí está. Sos una inspiración, dice acá Cristian. Después otro. De grande quiero ser como tú, Elvira. Qué lindo. Gracias por tu aporte, Elvira Espejo. Guara. Rosemary dice, orgullosa de ti, Cuyaquita Elvira. Ha sido un privilegio escucharte, Elvira. Paulita López Flores. Grace Flores dice, capísima. Así que esos son los mensajitos
que tenemos para vos. Les comentamos a todos que el live va a estar publicado en la página de Diversa. Les recordamos a todos que, bueno, estamos haciendo una campaña de acción por el 17 de mayo, que es el Día Internacional contra la lucha contra la homofobia, la lesbofobia y la transfobia en las redes sociales, así que están todos invitados a compartir esta acción que se está llevando a cabo, donde muchas personas están participando en esta acción. Creo que Elvira está. Elvira también está. Elvira está también dando vueltas en las redes Yo quisiera agradecer a todos que nos están escuchando por este medio. Para mí siempre es un honor compartir estas experiencias y bueno, generar nuevas ideas, generar nuevas propuestas, ¿no? Hay gente hay manta, no más risunchis, ¿no? Kama Hilanaka, Culiacanaka, Nairaru, Sarantañani, Arusampi. Un beso grande, querida Elvira, te queremos mucho. Ha sido un honor y un placer enorme tenerte acá con nosotros el día de hoy, este martes. No solamente nos alegraste a nosotros esta tarde con esta entrevista, sino, bueno, a todos los compatriotas bolivianos y, bueno, de otros países que están mirando, porque ahí vimos que estaba mirando a alguien de Europa, Chile, de todos lados. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo virtual enorme hasta que nos volvemos a encontrar, Elvira. Nos vemos el día jueves. Te mandamos un beso enorme y cuídense, sigan todas las recomendaciones.